Bien, vamos a seguir con el estudio que empezamos el martes pasado, que tiene como título El ministerio de la Iglesia. Antes de seguir avanzando en este estudio, vamos a dar un breve repaso de las cosas que dijimos el martes pasado para ir reforzando los puntos que vamos tocando. El título de la lección del martes pasado fue El problema universal. Y dijimos que cuando hablamos del problema universal, estamos hablando del pecado. El pecado es el gran problema universal. Si el pecado no hubiera entrado en el mundo, en el ser humano, no habría ningún problema. Todo sería felicidad, todo estaría bien, no habría hambre, guerras, enfermedades, etc. Y también dijimos que el pecado separó al hombre de Dios, lo esclavizó y lo condenó. Amén. Pero vimos que Dios tiene un plan redentor para el mundo. Esto quiere decir que Dios tiene un plan para rescatar al ser humano de la condenación eterna a causa del pecado. Ahora, dijimos que a nosotros que somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús, se nos ha dado el privilegio de llevar el mensaje de salvación a aquellos que todavía se encuentran esclavizados por el pecado. Amén. El hombre ha pecado y está en enemistad con Dios. El hombre está lejos de la presencia de Dios y el trabajo de la iglesia es reconciliar al hombre con Dios a través de la predicación del Evangelio. La iglesia no está solamente para hacer obra social, eso es importante, pero la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Amén. Reconciliar al hombre con Dios. Esa es la prioridad de la iglesia. Ahora, ¿qué es el pecado? Dijimos que el pecado la Biblia lo define como desobediencia y rebeldía. Una persona rebelde es aquella que se niega a hacer aquello que se le ordena. Vimos que el hombre se negó a obedecer el mandamiento que Dios le dio ahí en el huerto del Edén. Esto es rebeldía. También se puede definir el pecado como desobediencia. Dios le dijo a Adán, de todos los árboles que hay en el huerto puedes comer, pero de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no puedes comer. El día que comas de ese árbol, ciertamente moriréis. ¿Qué hizo el hombre? Todo lo contrario a lo que le dijo Dios. El hombre comió del fruto. Esto es desobediencia, hacer aquello que se te dice que no debes hacer. Esto es fácil de entender. Dijimos que estos actos de desobediencia y rebeldía crearon una condición en el ser humano. El hombre es rebelde por naturaleza. No solamente comete pecado, sino que es pecador por naturaleza. El hombre no es pecador porque peca, sino que el hombre peca porque es pecador por naturaleza. Amén. Ya nace con una inclinación al mal. Amén. Además, el ser humano nace muerto espiritualmente y siendo esclavo de esa naturaleza pecaminosa y nace lejos de la presencia de Dios. El pecado creó un abismo entre el hombre y Dios. Como dice la Biblia en Romanos 3:23, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Hablamos también del alcance del pecado. El pecado alcanzó todo el universo, alcanzó a todos los hombres y alcanzó a todo el ser de la persona, alma, cuerpo y espíritu. Amén. Produjo muerte espiritual en el ser humano y en este estado de muerte espiritual el hombre no puede relacionarse o tener comunión con Dios. Solamente aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu Santo, estos pueden tener comunión y relación con Dios. Dice la palabra en Mateo 22:32. Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. El que está muerto en sus pecados no tiene a Dios como Padre. Amén. Solamente aquellos que han sido vivificados por el poder del Espíritu Santo pueden llamar a Dios Padre y tener relación con Dios. El hombre necesita ser vivificado por el Espíritu Santo, necesita volver a la vida y esto ocurre cuando el hombre pone su fe en Jesucristo y en la obra que Jesucristo efectuó en la cruz. Amén. Al creer en Jesús ocurre un milagro dentro del hombre, el Espíritu Santo viene al espíritu del hombre y le imparte la misma vida eterna de Dios. Somos alma, cuerpo y espíritu.
Amén. Dijimos el otro día que somos un alma compuesta por mente, voluntad, emociones. Estas cosas nos hacen una persona. Tenemos un cuerpo por el cual nosotros interactuamos con nuestro entorno físico a través de nuestros 5 sentidos, y tenemos un espíritu con el cual nosotros interactuamos con el mundo espiritual, o sea, con Dios. El pecado entró por el cuerpo cuando comió del fruto que Dios le mandó que no comiese, mató el alma y mató también el espíritu. La vida eterna de Dios entra por el espíritu, llega a nuestra alma y también a nuestro cuerpo. Toda nuestra vida, todo nuestro ser es vivificado por el poder del Espíritu Santo. Amén. El sacrificio de Cristo revierte la maldición por el pecado, esa maldición que afectó todo nuestro ser. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios resolvió el problema del pecado en la cruz, no quedó indiferente ante las desgracias del ser humano. El problema, como dijimos el martes pasado, es que el hombre no quiere venir a Dios, no quiere saber nada con Dios. La gente suele decir, bueno, si Dios existe, ¿por qué no acaba de una vez con el hambre, las guerras y todo esto que hay en el mundo? Dios existe y la verdad es que Él ya hizo algo por solucionar el gran problema universal. Obviamente Dios es Dios y podría acabar hoy mismo con todos los problemas que hay en el mundo, con las guerras, las enfermedades, pero Dios al crearnos nos creó con libre albedrío, con voluntad, y el hombre nace con esa inclinación al mal. Tendría Dios que anular nuestra voluntad. Tendría que forzarnos a actuar de una manera contraria a la que el hombre quiere, porque el hombre no quiere seguir a Dios, no quiere venir a Dios. Quiere seguir pecando, quiere seguir haciendo maldad, por eso el mundo está como está. No es culpa de Dios, es culpa del hombre. Y Dios le dio al hombre libre albedrío. Dios puso un camino, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y por último dijimos que Dios ofrece al mundo reconciliación. Quiere decir que el hombre puede volver a tener amistad con Dios. Esa amistad que el pecado rompió. Job 22:21 dice, vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te irá bien. Esta reconciliación es posible solamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y este es el mensaje que la iglesia debe predicar. Dios le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. A través de la predicación del Evangelio, la iglesia reconcilia al hombre con Dios. De esta manera también nosotros pagamos la deuda que tenemos con Dios por habernos salvado. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. También dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces seréis mis testigos. Él nos manda a predicar el Evangelio, a reconciliar el mundo con Dios, pero también nos capacita para hacerlo con el poder del Espíritu Santo. No es con capacidad humana, es con el poder de Dios. Y debemos entender esto cuando vamos a hablar o a predicar el Evangelio, sabiendo que nos respalda el mismo Espíritu Santo, que vamos en el poder del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí los puntos más importantes que tocamos el martes pasado. El título de la lección pasada fue el problema universal. El título de la lección de hoy es el plan universal. Y los puntos que vamos a tocar brevemente son los siguientes. El plan redentor, el acto redentor y la misión redentora. El plan redentor, primero. Ahí. Primero que nada, ¿qué significa redención? En la Biblia leemos la palabra o encontramos a menudo la palabra salvación o redención. Estas palabras son muy parecidas, pero hay una pequeña diferencia. La palabra salvación es la que más vemos en la Biblia, la que más oímos y tiene un significado más general. Connota la idea de ser salvos de un posible peligro. Amén. ¿Y cuál es el peligro en el cual se encuentra la humanidad? La muerte eterna a causa del pecado. El infierno. Puede sonar a película, a ciencia ficción, pero es un peligro real para aquel que todavía no vino a Jesucristo.
Amén. Este es el verdadero peligro al que se enfrenta la humanidad. Amén. No es el peligro de las guerras, de que un país ataque a otro, de que puedan venir ciertas pandemias, hambre. Esos peligros son pequeños comparados con el verdadero peligro que enfrenta el ser humano, que es la condenación eterna a causa del pecado. Nosotros que hemos creído en Jesucristo, que hemos creído en la obra de Jesús en la cruz, fuimos salvados de ese terrible castigo, hemos recibido el perdón de nuestros pecados y tenemos vida eterna. Amén. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria o de la presencia de Dios es igual a estar bajo condenación. Amén. Ahora, la palabra redención también significa salvación, pero significa también algo más específico. Implica la manera y los medios por los cuales se logra esa salvación y también se refiere al precio y al pago por esa salvación. Redimir significa rescatar algo que se encuentra preso o esclavizado mediante un pago. Esto a todos los que estamos aquí nos suena, ¿verdad? Fue lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Colosenses 1:13 dice, lo tengo aquí, sí. Dios nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien, por su muerte, nos salvó. Efesios 1:7 dice así, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí en estos versos vemos cuáles fueron los medios y la manera en que se llevó a cabo esta redención o este rescate. La cruz, la muerte, la sangre de Jesucristo, el mismo Jesús. Amén. Ahora, el plan de redentor de Dios se llevó a cabo por amor. Amén. Detrás del plan redentor de Dios estaba el amor de Dios, como leímos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, o que dio a su Hijo Jesús. ¿Cómo lo dio? Lo dio en la cruz, como sacrificio. Derramó su sangre, sufrió nuestro castigo, llevó nuestro pecado sobre su cuerpo. De esta manera Dios dio a su Hijo Jesús. Amén. Para aquel que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La redención o el rescate viene de Dios. La redención es el amor de Dios puesto en acción, como exclamó el salmista, mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene de Dios, a través de Jesucristo. El hombre necesita ser rescatado de su condición de pecador, necesita ser salvado de la condenación eterna. El hombre necesita acercarse a Dios en arrepentimiento. El hombre y la mujer necesita a Jesucristo. Todos necesitan a Jesús. Aunque digan que no lo necesitan, lo necesitan. Y el que dice que no lo necesita, cuando parta de esta tierra dirá, ciertamente lo necesitaba. Amén. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino es a través de mí. Jesús lo hizo todo. Se encarnó, siendo Dios, se hizo hombre, cumplió la ley por nosotros, llevó nuestro pecado sobre su cuerpo. Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Amén. Lo hizo todo por nosotros. Solo debemos creer en Él. La salvación es por fe, no es por obra, porque la obra la hizo Jesucristo. No hay nada que tengamos que hacer, solamente rendirnos en obediencia y poner nuestra fe en el Hijo de Dios. Así se obtiene la salvación. Amén. Ahora, el acto redentor. Por el acto redentor de Dios, el hombre puede llegar a entender la magnitud del amor de Dios. El hombre puede volver a tener también amistad con Dios, esa amistad que el pecado rompió. Jesús es el puente. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Jesús, ni a través de María, ni a través de ángeles, ni de Mahoma, ni de Buda. Solamente a través de Jesús se llega a Dios.
No hay otro camino. Amén. Y hay algo importante que nosotros debemos entender, que el plan de redención, el plan de salvación, no fue un plan B que tuvo Dios, no fue algo que improvisó Dios. ¿Y ahora qué hago? El hombre se me perdió, pues improvisó un plan. El plan de Dios ya Dios lo tenía planeado desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya tenía el plan de redención. Dice Efesios 1, 3 al 12, no sé si se ve, dice: damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuésemos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a su Hijo Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor. Por su gran sabiduría y conocimiento, Dios nos mostró el plan, aquí habla de un plan, que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, y al frente de ellas pondrá como jefe a Jesucristo. Esto que leímos está muy condensado. Hay grandes verdades en este texto que acabamos de leer. Amén. Esta redención fue una redención en primera persona. Dios no se la encargó a ningún ángel. Dios mismo se hizo carne, la segunda persona de la Trinidad. En persona, Dios llevó a cabo el plan redentor. No había otra manera, tenía que ser un hombre. No podía ser un ángel. Muchos preguntan: ¿y por qué no envió un ángel que se hiciera humano? Imagínate, Jesús siendo Dios, teniendo una vida entregada a Dios, sufrió. Lo vemos en el Getsemaní diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Ningún otro ser era capaz de soportar lo que soportó Jesús. Cualquier otro ser se hubiera rendido, hubiera tirado la toalla. Amén. No podía ser otro hombre, porque no hay ningún hombre limpio, no hay ningún hombre apto para hacer un sacrificio limpio delante de Dios. Dios como Dios tampoco podía ser. Un hombre tenía que morir por el hombre. Entonces Dios se hizo hombre, tomó nuestro lugar y llevó nuestro pecado sobre sus hombros en la cruz del Calvario. Amén. Además, el acto redentor de Dios fue un acto completado. Dios no deja nada a medias. Todo lo que Dios comienza, lo termina. Dios comenzó el plan y lo acabó. Amén. La salvación empieza en Dios y acaba en Dios. Jesús, antes de expirar, de morir en la cruz, exclamó, en Juan 19:30 lo dice, él probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó su cabeza y murió. La versión Reina Valera 60 dice: consumado es, dijo Jesús, todo está hecho. Amén. Pero todo el plan redentor no se cumplió ahí con su muerte. El plan de redención se cumplió con su resurrección. La muerte y resurrección de Jesucristo son los pilares o las verdades más importantes de la fe cristiana. Cristo resucitó, murió primero y luego resucitó. Y nosotros, al creer en Jesucristo, participamos en su muerte y también en su resurrección. Dice Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y por último, la misión redentora. El Espíritu Santo también participó y participa en el plan redentor de Dios. Vemos en la palabra que Jesús fue concebido
en el vientre de María por obra del Espíritu Santo. Vemos también que Jesús fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Vemos que el ministerio de Jesús fue llevado a cabo en el poder del Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo ungió a Jesús para hacer todo lo que hizo en esta tierra. Amén. El que lleva a cabo la obra del nuevo nacimiento en el creyente es el Espíritu Santo. Amén. Y el que nos capacita a nosotros para continuar con el plan redentor de Dios aquí en este mundo es el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces seréis testigos. El Espíritu Santo es el que nos capacita para continuar la misión redentora de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo no es un poder, una fuerza o una energía. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Tercera persona. Como estudiamos martes atrás, al Espíritu Santo, Él tiene las cualidades, ¿no? Voluntad, emoción. Esas son cualidades de la personalidad. Amén. La iglesia no puede llevar a cabo la misión redentora sin la presencia del Espíritu Santo. La iglesia nació en el día de Pentecostés y fue el Espíritu Santo quien hizo nacer la iglesia. Amén. La iglesia o el Espíritu Santo a través de la iglesia lleva adelante el plan divino de Dios. La iglesia debe expresar en este mundo el poder de Dios. Tenemos nosotros la responsabilidad de predicar el Evangelio de Dios, de continuar con el plan redentor de Dios. Amén. Y no solamente los pastores o los líderes, toda la iglesia tiene ese propósito. Expresar el poder de Dios, llevar a cabo el plan redentor de Dios a través de la predicación del Evangelio, reconciliar al mundo con Dios. Amén. Dios nos llama a crecer espiritualmente, a la estatura de Cristo. Amén. En este mundo, en esta tierra, en nuestra vida nunca vamos a llegar a ser como Jesucristo, pero es ahí donde debemos apuntar, a ser como Cristo. El creyente debe ser instruido y enseñado por la palabra y por el Espíritu Santo a fin de convertirse en verdaderos instrumentos de poder en las manos de Dios. Y si pensamos en esto unos momentos, esto es algo realmente glorioso, es un privilegio que Dios nos da, convertirnos en instrumentos de poder, de amor y de misericordia en el Dios creador del universo, en el Dios del Dios todopoderoso. Dice la palabra, sois sal, sois luz del mundo. Amén. Estamos aquí en esta tierra para hacer una obra, tenemos una prioridad. El mundo necesita, como dije hace un momento, a Dios, necesita conocer a Dios. Y somos nosotros los que damos a conocer a Dios al mundo a través del poder del Espíritu Santo. Necesitamos convertirnos en una iglesia de impacto en medio de esta sociedad. Amén. Y para eso debemos crecer, debemos madurar espiritualmente. El diablo no pudo detener el plan redentor de Dios, aunque lo intentó. Cuando Jesús estaba en el desierto, fue y lo tentó, a fin de que Cristo se rindiese ante el poder del enemigo. Cristo venció, no pudo detener el plan redentor de Dios, pero el diablo hace hoy todo lo posible para detener a la iglesia, para que la iglesia no cumpla con su propósito. Amén. Debemos entrenarnos con este fin, ser una iglesia de impacto en medio de la sociedad, llevar las buenas nuevas de salvación, continuar con el plan de redención. Todavía hay muchas almas que necesitan venir a Cristo. Y Dios lo hace, Dios salva a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo, los pies, las manos, los ojos, la boca de Jesús. Jesús no va a bajar a predicar el Evangelio. Dejó este trabajo en manos de la iglesia, que es su cuerpo. Y dejó también la unción del Espíritu Santo para que lo podamos llevar a cabo. Amén. Esta es la misión de la iglesia.